Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y les saludo con muchísimo gusto y también le doy la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de información preparada especialmente para usted. Saludo a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a usted que nos sigue aquí en Morelia y en el interior del estado, en todas las regiones donde contamos con su preferencia. Y también saludo con mucho gusto a mi compañero Eric Serp. ¿Cómo estás? Gera, ¿cómo estás? Muy buena noche, también te saludo con mucho gusto y gracias a usted por acompañarnos a través de este espacio público, el medio público del Estado de Michoacán. Saludamos a quienes nos siguen en www.sistemamichoacano.tv y también a quienes lo hacen en redes sociales. En la interpretación de lengua de señas mexicana, Yunuen Valencia Heredia. Todas y todos quienes integramos este espacio informativo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos aquí a las 8. Continúan las revisiones a la infraestructura hospitalaria en la entidad después del sismo del pasado lunes. Esto lo señaló el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, durante la inauguración del centro de salud en el municipio de Uruapan. En otros temas, avanza el proceso para el traslado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que iniciará con la ocupación inmediata del edificio en Tres Marías. Llegaron a la entidad más vacunas contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad. Le tendremos los detalles. Y en la cultura, todo listo en el pueblo mágico de Tlalpujahua para la 23ª edición de la Feria de la Esfera. Iniciamos aquí a las 8. Así es, comenzamos y al inaugurar el Centro de Salud de Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que siguen las revisiones de hospitales para conocer las afectaciones ocasionadas por el sismo del lunes. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya inauguró el Centro de Salud de Uruapan, el cual beneficiará a 153,270 habitantes de la región con servicios de salud de primer nivel. Para esta obra se destinaron más de 50 millones de pesos, de los cuales 42 fueron para la construcción del inmueble y 8 millones para el equipamiento del mismo. Las antiguas instalaciones operaban desde 1965, por lo que la sustitución de la misma era necesaria para mejorar la atención médica que se brinda a la ciudadanía. Ahora con este tema del sismo, del temblor, en Cualcomán, nos dimos cuenta de que algunas afectaciones fueron en hospitales. Caso de Aquila, donde estuve antier y ayer. En Aquila tenemos un centro de salud, más o menos, bueno, más pequeño que este, pero un centro de salud en la cabecera que está inutilizable. No se puede usar, es un peligro, está cuarteado, no soy ingeniero, pero a la vista se ve que tiene una afectación mayor. Pero igual en Aquila, en Maruata, el hospital regional comunal de Maruata está inutilizable también. En su momento, el secretario de Salud, Elías Ibarra, destacó que este centro es híbrido, ya que además de la consulta general, la unidad médica otorgará servicios de especialidades como psicología, nutrición, laboratorio, ultrasonido, curaciones, inmunizaciones, detección oportuna de cáncer, estimulación temprana, hidratación oral, somatrometría, entre otros. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández.
Avanza el proceso para el traslado del Instituto Mexicano del Seguro Social a la entidad. De acuerdo con Gladys Butanda, secretaria de Movilidad y Desarrollo Urbano, el Consejo Directivo del Instituto ya aprobó las diversas propuestas del Ejecutivo Estatal que brindan certeza a este proceso, que iniciará con la ocupación inmediata de un edificio Tres Marías para 400 trabajadores. Con la firma de las escrituras de un edificio en Tres Marías que podrá ser ocupado de manera inmediata por 400 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se da paso firme para concretar el proceso de descentralización de este instituto colegiado y su traslado definitivo a la capital michoacana. En entrevista, Gladys Butanda Macías, titular de la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano, dio cuenta del proceso complicado en tiempo por la conformación de los expedientes y requisitos que establece el Consejo Directivo del IMSS. Ya se aprobó la dación en pago al IMSS para recibir el terreno del antiguo Cerezo. Ya se aprobó también la donación del edificio del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora será para 4 direcciones del IMSS, y estamos pensando que también ya en este seno del Consejo también se apruebe la donación de los terrenos para los hospitales de Villas del Pedregal, que también, como lo decíamos, pues es parte de esta estrategia IMSS en el territorio michoacano. A decir de la funcionaria estatal, el avance alcanzado brinda certeza para que se inicie con los trabajos de adecuación, compra de mobiliario y se destinen los recursos para que en breve se concrete el proceso de instalación. Aunado a ello, habló de la importancia de trabajar en la infraestructura hospitalaria con especial atención en aquellos que sufrieron algún tipo de daño tras el pasado sismo del 19 de septiembre. Abona a la estrategia que tiene el IMSS con Michoacán. En la mañana nos comunicábamos con la delegada Roeda y nos decía, ya estoy en la zona de afectación, entonces sí es necesario que impulsemos estos nuevos equipamientos de hospitales que tenemos frenados en Zitácuaro, que tenemos en Uruapan y ahora en Zamora, que también vamos a una ampliación al actual hospital. Y bueno, pues más bien nos pone le tenemos que meter tercera velocidad a toda la gestión que tenemos con hospitales en el tema de IMSS para dar atención y que si se suscitan otro evento como el de ayer, pues tengamos pronta respuesta en nuestros equipamientos de salud. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. La llegada de los trabajadores de las oficinas centrales del IMSS implica retos de movilidad, educación, seguridad y vivienda. Al respecto habló el presidente de la Confederación Patronal Delegación Michoacán. Retos en materia de movilidad urbana, educación, seguridad y vivienda son algunos de los más importantes a resolver con la llegada de miles de trabajadores del IMSS a Morelia. Al respecto habló el presidente de Coparmex, Rubén Flores Muñoz, quien forma parte de las mesas de trabajo con el Estado y el IMSS. Esto representa una oportunidad, pero también representa toda una serie de problemáticas. Tenemos una ciudad con muchos problemas de circulación, de vialidades, y habrá que buscar a estas 5,000 familias que vienen aquí a Morelia, pues sistema de transporte, vivienda. Ese es un tema que medianamente o bien está resuelto, según nos comentan los compañeros de la Cámara de la Vivienda, pero habrá algunos otros temas como la cuestión de la seguridad, la cuestión de la educación, la cuestión de las vialidades, la cuestión de la salud incluso, que se le pueda dar servicio a todas estas personas. Dentro de estas mesas de trabajo vamos viendo los pros y los contras. Respecto a la contratación de más de 1,000 trabajadores en el Estado, en la mesa conjunta aún no se ha abordado la logística ni parámetros. Respecto a la contratación no tengo conocimiento, no se nos ha dicho nada, pero pues sin duda será un aporte económico importante el que vengan estas familias. Con la consecuencia, hay que ver también la otra parte, cuáles serían, digamos, la otra cara de la moneda que traería para los morelianos ya establecidos. Hasta el momento, de los 10,000 trabajadores de las oficinas centrales del IMSS, 5,000 han confirmado su traslado a la ciudad de Morelia. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Y se incrementa el número de inmuebles afectados por el sismo del pasado lunes, ya suman más de 300. Esto no ha sido impedimento para realizar las clases. Esto lo aseguró la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Yaraví Ávila. 334 escuelas que van desde albergues, desde de capacitación especial, inicial, media superior y superior, algunas oficinas también que van relacionadas con regional, con secundarias y bueno, instituciones de educación superior.
La responsabilidad de nosotros como Secretaría de Educación es informar el número de escuelas que se encuentran afectadas y cuáles son las afectaciones que van desde pues cuestiones que tienen que ver con el techo, algunas bardas que también se abrieron y cuestiones en ese sentido. Lo pasamos ahí a Protección Civil y lógicamente también a SCOP para que nos hagan el favor ellos de... El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán dio a conocer la entrega de suministros a los municipios de Cualcomán, Chinicuila, Aquila y Coahuayana, donde se distribuyeron dotaciones alimentarias, láminas, colchonetas y cobijas a las personas afectadas por el sismo del pasado lunes. El Sistema DIF aseguró mantener coordinación con los presidentes municipales de la región Sierra Costa, además de la Zona Militar 43, la 12ª Región Militar y la Secretaría de Salud, a fin de que los insumos sean entregados a quienes más lo necesitan. Llegaron a la entidad, aquí estamos, llegaron a la entidad más vacunas contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad, con lo que se podrá inmunizar a los infantes del interior del estado con primeras y segundas dosis. Se trata de 148.800 dosis de vacuna contra COVID-19, las que arribaron al estado. 300.000 de las escuelas se irán para la jurisdicción de Zamora, 20.000 para la de Morelia y 20.000 más para lo que corresponde a Zitácuaro. El resto de los biológicos de los laboratorios Pfizer Biotech serán distribuidos a las jurisdicciones sanitarias de Pátzcuaro, Uruapan, La Piedad, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Y bueno, de esta manera vamos a nuestra primera pausa. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros al 44 38 66 0901. Regresamos después con más información. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Come como nosotros y ponte saludable. En materia de seguridad, poco a poco recuperamos la tranquilidad. Formamos el fondo más grande en materia de seguridad, el Fortapaz, con 758 millones de pesos para fortalecer la capacitación, la formación y el equipamiento a las policías del Estado y policías municipales. También creamos la Guardia Civil, que ahora con profesionalismo combate delitos como la extorsión y también realiza labores para la búsqueda de personas desaparecidas. En Michoacán recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Hoy una interesante entrevista con Brenda Fraga, titular de Migrantes en Michoacán. ¿Por qué huyen? ¿Por qué se van? Por la integridad de su vida. Amenazas de muerte. Nosotros en la Secretaría del Migrante no podríamos con este tema para atenderlo. La ley no va a venir a resolver la vida de los michoacanos que se encuentran desplazados. Eso quiere decir que el Estado los está abandonando. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado Reyes Galindo Pedraza. Vamos a platicar de este primer año que él va a rendir su informe y también pues de algunos proyectos de la agenda legislativa. ¿Cómo está, diputado? Bien, Gerardina, muy agradecido contigo, con el sistema michoacano de radio y televisión por la apertura que siempre tienen para que podamos platicar de nuestra actividad en el Congreso de Michoacán. Claro que sí, pues está ya a unos días de rendir su informe de labores. Así es, la Constitución de Michoacán, la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso nos obliga a las y los diputados para que durante el mes de septiembre podamos rendir un informe de todas nuestras actividades parlamentarias y de gestión social y atención ciudadana. Por eso, este viernes 23 de septiembre, en punto de las 6:30 de la tarde, estaré rindiendo mi informe en la cabecera de mi distrito, que es el 22, y es allá en Mújica, en su cabecera Nueva Italia. Estarán presentes los alcaldes de los 8 municipios de esta región de la Tierra Caliente que lo componen, autoridades municipales, estatales, federales, ejidales, comunitarias,
porque justamente el ejercicio de rendición de cuentas tiene que ver con este acercamiento que debemos tener con nuestros representados. Ha sido un año en el que hemos logrado una productividad importante. En lo individual les platico que logré posicionar 34 asuntos en el Congreso del Estado. Como bancada, que tengo la oportunidad de coordinar al grupo parlamentario del PT, posicionamos 85 asuntos de un aproximado de 500. Estamos por arriba de la media de asuntos que presentó cada legislador. Y por supuesto que la productividad no solamente es la presentación, este es el primer gran paso. La segunda tiene que ver con lograr que sean aprobadas estas iniciativas y lo más importante, que redunden en beneficios de las familias michoacanas. Claro. Y efectivamente, luego de esta etapa de informes, lo hicieron primero los alcaldes en el mes de agosto, los diputados lo hacemos ahora, también el gobernador lo hará en próximos días, el 24 de septiembre, un día después del que rendirá tu servidor. Pues iniciamos de manera formal con el segundo año legislativo. Les quiero platicar que el grupo parlamentario del PT tiene muy claro algunos temas sobre los que habremos de enfocarnos durante este segundo periodo de sesiones. ¿Cuáles son? Bueno, te quiero decir que a nivel nacional la Corte ha revisado las leyes de educación de las entidades federativas. En Michoacán ha invalidado 13 artículos que tienen que ver de manera particular con los capítulos de educación indígena y educación especial. Sumado al tema que ha resuelto también recientemente este máximo órgano judicial en el país en materia de autogobierno, esta gran decisión del gobernador Ramírez Bedoya para darle la posibilidad de un presupuesto directo, una autonomía en su forma de gobernar a las comunidades. Bueno, hoy la Corte lo pone en consideración, pide rectificar un procedimiento, Gerardina, y hoy tiene que ver con un tema de consulta. Nosotros lo que haremos como bancada, porque además dos compañeras petistas, Belinda Hurtado en la Comisión de Educación que preside y Gabriela Cázares en la Comisión de Pueblos Indígenas que también preside y es petista, serán las comisiones junto con la especial de atención a personas con discapacidad quienes tendremos la gran responsabilidad de generar esta consulta a comunidades indígenas y a este sector históricamente vulnerado como son las personas con discapacidad, para sustituir estos 13 preceptos normativos que nos permitan tener una ley de educación pues muy cercana y legitimada con lo que piensan, sienten y opinan estos dos sectores de la población. Así que será lo que durante este año nos habremos de enfocar. Por supuesto que cada diputada, cada diputado de la bancada y de todo el Congreso tienen temas prioritarios, los iremos platicando, pero digamos que de entrada estos serán los ejes temáticos sobre los que nos vamos a enfocar. Claro, usted lo decía muy acertadamente al principio, tienen esta obligación de rendir cuentas porque finalmente están representando de diferentes distritos a la ciudadanía. Y también se me hace muy loable que como diputados, como representantes regresen a rendirle cuentas a quienes los eligieron. Creo que un tema muy recurrente de la ciudadanía es que, bueno, es que vinieron a pedir mi voto, pero luego ya no regresaron, ¿no? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de los presidentes municipales, el presidente vive en el municipio, el presidente lo ven todos los días, lo digo de manera general, claro. Y luego, efectivamente, en el caso de los diputados, este es el primer gran reclamo que hacen, el que van en campaña electoral, obtienen el voto mayoritario y no regresan hasta la vuelta si hay algún proyecto político de otros 3 años. Lo que nosotros queremos es romper este estigma que existe, mantener una cercanía. Yo te quiero comentar que he recorrido en muchas oportunidades los 8 municipios, con los 8 alcaldes, la alcaldesa, tengo una gran relación de trabajo, estamos muy coordinados, hemos logrado gestiones importantes para los municipios, porque lo que hace algunas semanas o meses platicaba en este mismo espacio contigo, hemos intentado regresarle a la región de Tierra Caliente que comprende mi distrito, este rostro de liderazgo productivo agrícola, esta posibilidad de verlo como un destino ecoturístico a través de sus ríos, de sus presas, de sus montañas, de la posibilidad de practicar rutas en motocicleta, las rutas en moto acuática, y lo que queremos es quitar el estigma de justamente la delincuencia, la violencia, la inseguridad,
y hoy creo que tenemos un avance muy considerable. Muy bien, diputado Reyes Galindo, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros. Cuando guste. Gerardina, y les agradezco a todo el equipo del Sistema Michoacán. Muy bien, vamos con Jimena. Jimena Ruiz ya está muy lista con la información. Muchísimas gracias, Gerardina, un gusto saludarte a ti y por supuesto a todas las michoacanas y michoacanos que nos sintonizan a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Comenzamos con esta información cultural porque especialistas de la Secretaría de Cultura Federal realizaron recorridos por las zonas afectadas para poder evaluar daños de nuestro patrimonio. A raíz del sismo de magnitud 7.7 de este 19 de septiembre, ocurrido en el centro del país con epicentro en Cualcomán, Michoacán, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través de su Dirección General de Sitio y Monumentos del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, realizó una evaluación sobre los daños registrados y reportó a través de un comunicado que estos fueron menores en el patrimonio cultural del estado de Michoacán. El boletín de prensa también detalla que se reportaron daños en algunos inmuebles históricos en Cualcomán, Paracho, San Juan Nuevo, Pátzcuaro, Huetamo y Tinguindín. Entre ellos se hizo el reporte oficial de afectaciones en el Templo de Santiago Apóstol en Cualcomán, el Templo Comunidad de Tacátzcuaro y en inmuebles como el Palacio Municipal y la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. Asimismo, se informó que de conformidad con sus protocolos, especialistas del INAH realizaron recorridos en campo para dictaminar con mayor precisión las posibles afectaciones en los monumentos históricos que existen en la entidad. Finalmente, la Secretaría de Cultura Federal reiteró que la revisión continuará de la mano con las autoridades de la entidad a fin de determinar los efectos del movimiento sísmico y sus posibles réplicas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. En otro tema, ¿sabía usted que ya a partir de este 29 de septiembre hasta el 18 de diciembre se llevará a cabo la 23ª edición de la famosísima Feria de la Esfera en Tlalpujahua? Este 29 de septiembre, en el pueblo mágico de Tlalpujahua, inicia la esperada Feria de la Esfera, que ha dado renombre a la región oriente de Michoacán a nivel nacional e internacional. En conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Turismo del Estado, el presidente municipal Jorge Medina Montoya señaló que, con sus 23 años de historia y sus 3 meses de duración, la Feria de la Esfera es el evento más importante de esta ciudad enclavada en las montañas, pues logra convocar a casi 400,000 visitantes nacionales y extranjeros. Tlalpujahua está preparado realmente para esta edición, de esta feria de la edición 23. Entonces, todos invitar a los medios, agradecer a los medios de comunicación, que gracias a ellos hacen posible que se difunda la información a nivel nacional. En detalle, esta edición 2022 va del 29 de septiembre al 18 de diciembre, con una derrama esperada por el orden de los 231 millones de pesos, que aportarán beneficios directos e indirectos para 23,000 personas. En la actualidad, la producción anual de esferas navideñas se calcula en 28 millones de piezas y Tlalpujahua es hoy por hoy el principal enclave que tiene México en cuanto a la elaboración de esos tradicionales adornos navideños con la antigua técnica de vidrio soplado. La Feria de la Esfera antecede a la apertura de los santuarios de la mariposa monarca, ubicados en la misma cadena montañosa donde se asienta el pueblo mágico, que cobró renombre en el siglo XIX debido a la riqueza de sus minas de oro y plata. Para más información se puede visitar las redes sociales del municipio y su página oficial en Facebook, Gobierno Municipal de Tlalpujahua, y en la página www.tlalpujahuamich.gov.mx. Para la radio y televisión pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Sin duda muy bonitas las artesanías michoacanas para que se dé oportunidad este año de adornar su casa con estos adornos. Comenzamos con el Consejo de la Comunicación, convoca al 17 Concurso Nacional de Dibujo Infantil que se llama Vigilantes de la Honestidad, que tiene como objetivo incentivar a que los niños y las niñas a través de un dibujo plasmen cómo viven el valor de la honestidad en su casa, en la escuela o hasta en su comunidad, como también con su familia y amigos.
Para incentivar a los niños y niñas a que a través de un dibujo plasmen cómo viven el valor de la honestidad en su casa, escuela, comunidad, así como con su familia y amigos, el Consejo de la Comunicación AC convoca al 17º Concurso Nacional de Dibujo Infantil Vigilantes de la Honestidad, informó en entrevista Enrique Chu, vocero del Consejo. Y en esta ocasión se llama Vigilantes de la Honestidad, en el cual pues, es uno de los valores que más se está difundiendo, promoviendo dentro de este concurso, en el cual pues se está tratando de inculcar, eso a niños y jóvenes, pero es importante dentro de los niños que están en algunas edades, que son los en primaria, ¿no? Y se hace el concurso en 2 categorías. En esta edición del Concurso Nacional de Dibujo Infantil pueden participar todas las escuelas primarias públicas y privadas o cualquier modalidad del sistema educativo nacional incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Las y los participantes deben realizar un dibujo donde plasmen cómo viven el valor de la honestidad, el cual debe ir acompañado de un cuento breve de 50 a 80 palabras, relatando lo que plasmaron en el dibujo. La convocatoria tiene una fecha, empezó el 12 de septiembre y se acaba el 21 de octubre. Tiene hasta el 21 de octubre para entregar pues su dibujo. Algunos lo pueden hacer en línea. En línea es entrando a una página web que se maneja ahí, donde tiene todas las bases, formas y todo lo que se ocupa, que es www.concursodedibujo.org. Se espera la participación de 75,000 niños y jóvenes y pueden participar niños de 6 a 8 años de edad en la primera categoría y de 9 a 12 años de edad en la segunda categoría. Se premiará a 6 ganadores. Para mayores informes, consultar la página del Consejo de la Comunicación AC. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Muchísimas gracias, Mayra, por esta información. Esto ha sido todo en la sección cultural, pero vamos con mi compañero Erich y mi compañera Gerardina. Gracias, Jimena, por la información de la cultura y gracias a las personas que nos siguieron vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita aquí a las 8. Y quédese con nosotros porque después de la pausa tenemos más información aquí en Lo Local. En Michoacán recuperamos la confianza. Por eso, distintas empresas privadas están invirtiendo 43,000 millones de pesos en Michoacán. También ya se acabaron las tomas de las vías del ferrocarril y con ello refrendamos la confianza de los inversionistas. Con esto estamos generando mayor empleo al que teníamos antes de la pandemia. En Michoacán recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos sigue a través de la televisión, si nos sigue a través de las redes sociales, ya lo vio, está con nosotros esta noche el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, Alejandro Méndez López. Como siempre, grato saludarle, secretario, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, gracias por estar contigo y con tu auditor. Bueno, pues son diferentes los temas, pero nos queremos también centrar en un evento que tienen mañana y además estos eventos que nos deben de llevar no solamente a la reflexión, sino a actuar, a tomar medidas. Hace apenas, el día de ayer mencionaba
el tema de no solamente generar políticas públicas, sino llevar las acciones. Mañana, el Día Mundial sin uso de auto. Así es, el día de mañana es el Día Mundial de la Movilidad sin auto, para quien pueda contribuir. Y precisamente el día de mañana y el día de pasado mañana vamos a tener unos foros. Somos sede regional del centro occidente del país, vienen de Guanajuato y de Jalisco aquí a un evento que estamos coorganizando con la Secretaría de Medio Ambiente Federal, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y es un evento enfocado a ver cómo podemos construir estrategias para mitigar los gases de efecto invernadero, pero sobre todo para adaptarnos, considerando que ya el cambio climático es inevitable, ya lo estamos viviendo, vemos la irregularidad de repente tenemos sequías, de repente tenemos agua de más, tenemos una disrupción climática global, aquí en Michoacán también la estamos sintiendo. Y bueno, la idea de este foro es ver cómo podemos prepararnos para todos estos problemas que se nos vienen por el cambio climático, esa adaptación. De comentarte que en Michoacán tenemos 13 municipios considerados como vulnerables o con alta vulnerabilidad por parte de Semarnat. Y bueno, pues sobre todo a estos municipios les debe de interesar ver cómo podemos mitigar estos efectos adversos. Deben ser acciones colectivas, transversales, no solamente desde un sector de la población, sino desde diferentes actores. Sí, desde luego, bueno, en el tema de cambio climático, precisamente mañana temprano, a las 9 de la mañana, en el contexto de este foro regional, se va a constituir la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, las distintas dependencias de gobierno que directamente incidimos en esto, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Movilidad, nosotros y varias otras secretarías y organismos descentralizados del Estado, que tenemos todos que actuar. Te pongo un ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Rural, tú sabes, tiene un programa muy ambicioso que se llama Agrosano, que es reconvertir hacia la sustentabilidad la producción agropecuaria en el Estado, la agrícola y ganadera. Y bueno, hay un montón de acciones que están haciendo ellos, como establecer praderas silvopastoriles, la reconversión de la agricultura química orgánica, que van a incidir favorablemente en el tema de cambio climático. Pero no solo ellos, la Comisión Forestal del Estado también, es una dependencia pues que prácticamente todo lo que hace tiene que ver con el tema de cambio climático, el combate a incendios, la reforestación, etcétera. Entonces, el día de mañana vamos a ver, pero no solamente vamos a estar los 3 niveles de gobierno, te decía, lo coorganizamos el gobierno federal a través de la Semarnat, el gobierno estatal a través de varias dependencias, la Procuraduría Ambiental, la Comisión Forestal del Estado y otros. Y a nivel municipal, bueno, es anfitrión el municipio de Pátzcuaro el día de mañana, y el día de pasado mañana el municipio de Quiroga. Vamos a estar en la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchecuaro, que es una comunidad que ha hecho cosas muy interesantes. Es una comunidad que acaba de decretar, ellos decidieron poner en conservación 2.700 hectáreas en la orilla del lago de Pátzcuaro. Muy buen en ese sentido, ¿qué papel debe de jugar la sociedad en general? No dejemos, si bien las instituciones quienes se encargan de generar políticas, estos colectivos, estos actores, es importante y necesario en ese tipo de temas. ¿Qué tanto se ha avanzado por parte de la sociedad? Bueno, mira, desde luego nos falta mucho. Vivimos una sociedad de alto consumo, una sociedad muy consumista, ¿no? Y esto pues lleva a casi todos los productos que consumimos tienen una huella de carbono, ¿no? Entonces, hay muchas acciones que desde nuestros hogares podemos tomar. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿qué puedo hacer así rápido? Separa tu basura. Con eso vas a disminuir considerablemente, porque al generarse basura estamos produciendo metano en los tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios. Puedes cambiar también otro hábito, lo que te decía, bueno, mañana es el Día Mundial sin auto, pues caminemos un poquito más, nos sirve, pues estamos medio caminamos un poquito más y andar un poquito menos en coche. Podemos también contribuir de manera rápida. La principal contribución, una de las principales a nivel mundial, es el consumo de carne de res. Es el impacto ambiental de consumir carne de res es brutal, por deforestación, porque las vacas generan mucho metano en su flatulencia. Entonces, si alguien quiere hacer algo, bueno, transitar hacia comer menos carne rojas va a ayudar mucho a mejorar.
entre otras acciones, ¿no? Pero yo diría, hay muchas acciones que podemos hacer de nuestro hogar, hay otras que tienen que hacer los gobiernos, hay otras que tienen que hacer las empresas también. Parte de lo que nosotros queremos implantar o que estamos haciendo en el Estado es el regular la generación de todos los generadores de residuos de manejo especial. Por ley nos toca al gobierno del Estado regular a todas aquellas que generan más de 27 kilos al día de residuos. Yo creo que el sistema michoacano puede que sea uno de estos. Y entonces estos grandes generadores tienen la obligación de hacer un programa de manejo, decirnos cuántos residuos generan, de qué tipo de residuos y cómo los van a disponer de manera ambientalmente sana. Secretario, nos restan 30 segundos. Me gustaría abordar también el tema brevemente, el cambio de uso de suelo. Es un reto importante para las autoridades y también para la sociedad. Quizás es el mayor reto. Nosotros estamos viendo ahorita eso en el tema del aguacate, en el tema del agave tequilero, del agave de mezcal, que son los principales factores de deforestación, las berries. Y lo que estamos proponiendo, entre otras varias acciones, es la de crear algunas certificaciones de sustentabilidad, porque hay manera de producir aguacate, de producir tequila, de producir mezcal, sin deforestar y además contribuyendo de manera positiva al cambio, el problema de cambio climático. Si lo hacemos mal, es todo lo contrario. Y hay alternativas, las estamos construyendo junto con la Secretaría de Desarrollo Rural y con algunos otros actores para poder marcarles el camino a los productores. Producir aguacate no es malo, pero hay que hacerlo de determinada manera. Encontrar estos equilibrios. Sí, claro. ¿Algo más quisieras compartir? Nada más, pues invitarlos. Mañana vamos a estar en el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro, en la entrada de Pátzcuaro, va a ser la sede. ¿La sociedad en general pueden asistir? Quien esté interesado. Fundamentalmente estamos invitando, se han invitado personalmente académicos, organizaciones ambientalistas, gobiernos municipales, que somos... Pero cualquier persona interesada, bienvenidos en el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro. Ahí vamos a estar el día de mañana y el día pasado vamos a salir de ahí del Instituto Tecnológico y nos vamos a ir a San Jerónimo por Enchecuaro, municipio de Quiroga. Secretario, como siempre, gracias. Erich, muchas gracias por estar contigo y con tu auditorio. Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, esta noche aquí a las 8. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. En materia de seguridad, poco a poco recuperamos la tranquilidad. Formamos el fondo más grande en materia de seguridad, el Fortapaz, con 758 millones de pesos para fortalecer la capacitación, la formación y el equipamiento a las policías del Estado y policías municipales. También creamos la Guardia Civil, que ahora con profesionalismo combate delitos como la extorsión y también realiza labores para la búsqueda de personas desaparecidas. En Michoacán recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Proletarios del mundo, únanse. Bienvenidos a la mesa de peras y manzanas. Hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral. Es importante porque les cambia el panorama para resolver las controversias que se susciten entre ellos. Mencionabas que si esto era la solución. No, evidentemente que los conflictos laborales se van a seguir suscitando. Con peras y manzanas, ¿de qué se trata esto? Todo el sistema al pueblo. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en su noticiero a las 8 porque ya está listo Eder Ávila con la información deportiva.
Muchísimas gracias, Yera. Te saludo con mucho gusto. Muy buena noche a la gente que se acompaña disfrutando de este noticiario a las 8, ya a punto de dormir, no sin antes llevarse, por supuesto, una buena dosis de deporte. Y es que el Atlético Morelia recibirá este próximo jueves, es decir, mañana en el Estadio Morelos a la escuadra de Cancún FC, el penúltimo de la clasificación. Un encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga Expansión y aquí le presentamos la previa. Como en su oportunidad lo mencionó el entrenador Gabriel Pereira, en esta serie de partidos consecutivos Atlético Morelia buscará consolidar su posición en la parte alta de la tabla en la recta final del campeonato, cuando reciba en el Estadio Morelos a Cancún FC este jueves a las 17 horas. Para el encuentro de la jornada 13 de la Liga de Expansión, nuevamente se espera un partido a modo para el conjunto michoacano, pues enfrente tendrá el antepenúltimo de la clasificación con 12 unidades y Morelia es tercero con 22. Lo anterior se respalda tanto en lo estadístico como en la funcionalidad futbolística de sus últimos encuentros, donde los representantes michoacanos llegan con 2 victorias consecutivas y los del Caribe mexicano llegan con 4 derrotas al hilo, que no obstante no es garantía de victoria, pues estos últimos andan urgidos de triunfos y de elevar su momento anímico y deportivo. Los canarios deberán aprovechar su positiva racha en cuanto a resultados y los buenos momentos individuales que traen, sobre todo los refuerzos Mendoza y Uchuari, aunado al trabajo colectivo que mantiene cierta regularidad, aunque no al 100%, para asegurar el bicampeonato. La duda en qué momento saldrá el arquero Santiago Ramírez si sigue de titular, pues de una excelente racha de buenas actuaciones, en el encuentro pasado volvió a mostrar deficiencias en el arco. Por supuesto que toda la información se la tendremos el día de mañana y también la previa a través de Ecos del Quinceo en punto de las 3 de la tarde. Por otro lado, le comento que 100 michoacanos participarán este fin de semana en el Festival Estatal Filtro, que servirá ya teniendo el objetivo puesto en los Juegos Nacionales de la CONADE 2022. Con la participación de aproximadamente un centenar de atletas, este fin de semana se llevará a cabo el Festival Paraestatal 2022 en las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte informó que 53 michoacanos se tienen registrados en paraatletismo, 38 en paranatación, 5 en bocia, 2 en paratenis de mesa y 2 más en paraciclismo. Se busca que los michoacanos logren sus marcas para clasificar a la fase nacional de los Juegos Nacionales CONADE de este año, donde Michoacán estará presente en 5 de las 11 disciplinas que convoca la Comisión Nacional del Deporte. Las actividades inician este viernes 23 de septiembre con una capacitación de entrenadores, mientras que el sábado 24 se desarrollará la paranatación a partir de las 8 de la mañana. En tanto, el domingo se tienen registrados los selectivos de atletismo y bocia. Cabe destacar que en tenis de mesa y ciclismo ya se tiene definida la selección que representará a la entidad. La meta para este año es poder clasificar a los 50 paratletas purépechas a los Juegos Nacionales que tendrán lugar del 10 al 23 de noviembre próximo en Hermosillo, Sonora. En otra información le comento que ya se dieron a conocer los detalles de la próxima edición del tradicional Rally Patrio, que se correrá el próximo 23 y también 24 de septiembre aquí en la capital michoacana, con ese particular tramo de 1000 cumbres. Todo está listo para la realización de la edición número 43 del Rally Patrio, que tendrá lugar en Morelia el próximo fin de semana y es organizado por el Club Automovilístico de Morelia, CAMAC. Sí, estamos listos. El club se ha venido preparando desde hace ya varios meses en la logística necesaria para este rally. Las últimas semanas han sido intensas en asegurar que funcione todo bien, que lo previsto esté resultando, que las tripulaciones se inscriban y vengan. Ha sido una buena respuesta a los competidores a nivel nacional, a nivel regional. Juan Luis Calderón, presidente del Club Automovilístico Morelia, destacó la precisión con la que se organiza esta aventura ralística, una de las más emocionantes a lo largo de la temporada en la Comisión Nacional de Rallys México. Es mantener el reto de ser reconocidos y mantener ese palmarés, valga el término, de varios años han sido reconocidos en el Campeonato Mexicano de Rallys como el mejor rally del año. Entonces, mantener ese estatus de cero errores, de bien logrado, de buenos resultados, de bien armado, de no improvisaciones, y que los resultados le gusten a todos, competidores, público, autoridades mismas, que queden contentos todos. El director de la carrera, Germán Revuelta, comentó que habrá 2 espacios, 2 ventanas de oportunidad para que la afición suba a la carretera de 1000 Cumbres el sábado desde muy temprano. El sábado
cerramos la carretera de Mil Cumbres a partir del Temazcal de las 7:45 a las 12:30. Está cerrado, entonces yo los invito a que la gente que quiera ir a la carretera a Mil Cumbres a ver el rally, bueno, pues pase y tome sus previsiones para que pase antes de las 7:45 de la mañana. A las 12:30 se abre por espacio de 45 minutos para la gente que no es tan madrugadora y pueda llegar a las 12:30. Volvemos a cerrar a la 1:15 más o menos y a las 5 de la tarde, ya que pasa barredora de regreso, se vuelve a liberar el tráfico. Con Ricardo Cordero a la cabeza, al lado de Marco Hernández como navegante, están consideradas las cartas fuertes que vendrán al próximo Rally Patrio a celebrarse este sábado en la capital michoacana. Por su parte, el equipo juvenil del Club Independiente logró el subcampeonato en el Gosha Cup, que se disputó en Suecia. Y le presento aquí todos los detalles. El tradicional equipo del Independiente, que participa en la Liga Municipal de Fútbol Morelia, escribió otra página en su historia al adjudicarse el subcampeonato en Europa dentro de la categoría sub-18. Participaron en el Gothia Cup en Suecia dentro de la categoría 2003-2004, a donde viajaron solo 12 jugadores, disputaron 6 encuentros y cayeron en esa fase con una escuadra sueca, además de que intervinieron oncenas de Alemania y Francia. Con 82 años de historia, el logro, señaló el entrenador Jorge Moreno, gracias al trabajo y proyecto que existe en el club, donde se les inculca un mismo esquema de juego y el carácter. Hay historia, hay un modelo de juego, hay varios factores que yo creo que estamos mejor que un equipo de alto rendimiento. Sí. La idea del club es formar seres humanos a través del deporte. Es lo que yo creo que don Félix nos dejó como legado, y en el caso del servidor, pues ha tratado de apegarse a esos valores del club y ir desarrollando esa parte. Muchas veces hay jugadores que no llegan al sueño anhelado, y el club los acoge en ese sentido porque pues quedan frustrados o quedan tocados por el tema de no llegar. Es la primera vez que se compite a ese nivel, aun y cuando en 1986 se tuvo una experiencia similar. Hasta aquí la información de los deportes. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Yo los dejo y el día de mañana todos los detalles, por supuesto, del partido del Atlético Morelia contra Cancún en punto de las 3 de la tarde en Ecos del 15. Pásela bien, disfrute su noche y hasta mañana. Muchísimas gracias, Eder. Ya, a dormir. Bueno, vamos a continuar con la información general, y es que el partido Movimiento Ciudadano no votará para militarizar el país. El coordinador general de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Antonio Carreño Sosa, advirtió este miércoles que los 11 senadores del Movimiento Naranja no votarán a favor de la militarización del país, y confió en que al menos uno de los senadores del PRD por Michoacán, Antonio García Conejo, quien jugó al Senado con las banderas de MC, también se sume a la negativa para evitar lo que el gobierno de Andrés Manuel quiere y que no le conviene al país. El dirigente señaló que, aunque ya existe la presencia de los militares en acciones que no les toca realizar dentro de la vida pública de México, es importante, dijo, detener este tipo de propuestas de militarizar la seguridad pública en México. En 2018, en Michoacán, Movimiento Ciudadano acompañó la candidatura del hoy senador Antonio García Conejo, y con más de 55,000 ciudadanas y ciudadanos naranjas, logramos que esté hoy en la toma de decisiones fundamentales para el país. Sabedores del perfil valiente y demócrata del senador Antonio García Conejo, confiamos que acompañará a nuestros 11 senadores de Movimiento Ciudadano a poner un alto a la militarización en el país. Deseamos éxito a nuestros senadores y a los legisladores, recordando que el compromiso de todo funcionario público no es con el poder, sino con la ciudadanía. El líder naranja señaló que estarán muy al pendiente de lo que pasa en el Senado. Sin embargo, fue contundente al reiterar que los 11 senadores de Movimiento Ciudadano no votarán a favor de la entrega de la seguridad pública a los militares. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. El senador Antonio García Conejo llamó a votar en contra de la militarización del país. Eso fue lo que dijo.
El senador de la República por el estado de Michoacán, Antonio García Conejo, se pronunció hoy en contra del transitorio que se discute en el Senado para evitar que la seguridad pública sea entregada a los militares. García Conejo señaló que ahora la posición de Morena y de sus aliados es sumamente extraña, pues lejos de fortalecer a los gobiernos y sus policías, tanto estatales como municipales, o atender cuestiones de salud y del campo, pretenden seguir entregando carretonadas de dinero a una Guardia Nacional que no da resultados por solo hacer tareas de disuasión, y ahora se pretende entregar la seguridad a las Fuerzas Armadas. Llamó a los senadores y senadoras a no rajarse y dijo que esa reforma no pasará. No se rajen, esta reforma no puede pasar, Quieren ocultar que fueron incapaces de tener una policía civil que le diera realmente resultados a México. Le mintieron al pueblo de México. No nos vamos a rajar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. En otras cosas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos entregó un informe especial sobre protección al interés superior de la niñez y adolescencia para el libre desarrollo de la personalidad en las escuelas, donde más se vulnera este derecho. Son las escuelas los espacios donde más se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un libre desarrollo de la personalidad. Por ello, la Secretaría de Educación presentará un nuevo reglamento actualizado. Hay muchas cosas que ya están en la ley, ya casi todo está en la ley, pero entonces yo me pregunto por qué todavía tenemos niños, niñas, jóvenes que siguen sufriendo y que siguen siendo afectados por los derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí es donde debemos, creo, centrarnos, porque efectivamente falta armonizar, falta actualizar algunas cuestiones de la legislación, pero lo más importante que debemos de trabajar es la sensibilización. La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó un informe de protección al interés superior de la niñez y adolescencia con el fin de garantizar la no discriminación y prevenir la violencia escolar, el cual sirve de guía para la autoridad educativa. Característica relacionada con la contribución de la identidad y el libre desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. No podemos obligar a los alumnos a participar en ceremonias cívicas si esto lógicamente afecta a sus creencias religiosas. No podemos realizar operativos que puedan vulnerar los derechos humanos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y trabajaremos sin duda alguna en la corresponsabilidad y la comunicación para que las mochilas vengan seguras desde casa. La mayor incidencia recientemente es el condicionamiento del ingreso a las escuelas, al corte de cabello y al tinte, así como la vulneración a las creencias religiosas. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Las escuelas privadas están obligadas a cumplir y garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad a lo largo de su actuar y desde luego el día con día. La titular de la Secretaría de Educación del Estado mencionó que no se debe señalar o prohibir la educación por el simple hecho de tener el cabello largo. No, recordemos que la Secretaría de Educación es el eje rector, el que autoriza los permisos a escuelas tanto públicas como privadas. En este caso, las públicas pues otorgan las claves de acuerdo a los recursos federales y las privadas pues somos nosotros quienes damos seguimiento a las reglas de operación. Por ejemplo, cómo están funcionando los baños, que tengan evidentemente las instalaciones correctamente, el estacionamiento, los espacios precisamente para resguardarse en caso de sismos y demás. Entonces pues se le dará seguimiento, pero creo que lo más importante, como lo decía, es la sensibilidad que debe de tener cada uno de nosotros en el trabajo que hacemos en donde estamos, pero la sociedad debe ser tolerante y entender que hay una diversidad de opinión, una diversidad de actuación y tenemos que respetarla, ¿no? Mire, el Chivillo de Zamora nos escribe a través de WhatsApp que las autoridades estatales deben darse una vuelta por Zamora. No hay oftalmólogo en el Hospital General desde hace más de 2 meses. Gracias por establecer comunicación con nosotros. Así es, les agradecemos que se comuniquen con nosotros y también que hayan estado aquí en su noticiero a las 8. Les esperamos el día de mañana. Pásela bien.
Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Francia Perales, poeta mexicano que ha aprendido con el paso del tiempo a aceptar la trágica condición de ejercer la escritura como una especie de catarsis. La poesía también es una herramienta de desahogo. Comienza en el presente hasta situarse en imágenes de la infancia. Yo soy Antonio Monter y tengo el privilegio de conversar con Francia Perales alrededor de la fogatera.